Bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Me acompaña como siempre Orlando Viera Blanco, el abogado del diablo, conocido en los bajos fondos con ese remoquete que él mismo se puso. Su programa que transmiten todos los viernes en la noche en El Venezolano TV. ¿Cierto o falso? Cierto, ahí nos pueden ver 9:30 de la noche todos los viernes. 9:30 de la noche. Bueno, Orlando, vamos a entrar en materia que después andamos pidiendo cacao por el tiempo. Eh, esta semana pudimos ser testigos de una reunión de la OEA donde unos expertos internacionales presentaron un informe que concluye básicamente que Maduro y otros 10 personeros del gobierno pueden ser acusados ante la Corte Penal Internacional de um, crímenes, de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y eso, por supuesto, genera mucho, la palabra no es entusiasmo, pero en todo caso genera mucha expectativa en la población y la gente dice, bueno, esto está a punto de caramelo, pero pareciera que las cosas no son tan así. Orlando, ¿qué nos dices? Bueno, ciertamente estamos en presencia de un informe impresionante. Yo lo voy a calificar de inédito, sin precedentes en Latinoamérica. Estamos hablando de 409 páginas, debidamente divididas en cada uno de los delitos de lesa humanidad que se trataron durante casi todo el curso del año 2017, mitad de 2017 hasta el 2018, y que le comento, profesor, siguiendo la tarea que usted me instruyó y que usted mismo ha agotado, me lo leí. Me lo leí y aquí vienen varios temas que nos van a llevar a la conclusión de este micro de hoy. Número uno, no existe en Latinoamérica un precedente donde haya habido una mortandad ciudadana en el marco de tener la criminalidad como política de Estado, como la que ha tenido Venezuela, que ya suma 300.000 muertes en estos 3 y tantos lustros que tenemos de gobierno. Por la medida chiquita. Por la medida chiquita. Esto quiere decir que el Estado venezolano no solamente ha dejado de implementar algún tipo de políticas preventivas en contra del crimen, sino que ha hecho de este elemento un elemento táctico para mantenerse en el poder. Número dos, el número de ajusticiamientos denunciado por la fiscal Ortega en el año 2017-2018, que suman 8.200 ajusticiamientos por causa de estas fulanas OLP u Organismo de Liberación Popular. Realmente aberrante. Si le sumamos 47 muertes en protestas en el año 2014, 150 muertes en protestas en el año 2017, tortura, más de 15.000 detenidos en las protestas que van del 2014 al 2017, más de 3.000 procesados de manera injusta sin debido proceso en Venezuela y al rompe de las protestas de 2017, más de 800 detenidos o presos políticos, que todavía el contador sigue en marcha, por cierto, hoy en día con más de 200 militares. Y todavía no hemos hablado de la depauperación de un país, del desmantelamiento republicano, de la hambruna que estamos padeciendo y de la, digamos, cierre de todos los canales humanitarios. Estoy tratando de resumir 409 páginas de denuncia que aquí vengo a donde quiero llegar. No hay manera, no hay forma, no hay excusa que la comunidad internacional a estas alturas siga justificando la no activación de la justicia universal en la Corte Penal Internacional, mínimamente haciéndose parte del proceso, que por cierto ya se anuncia hoy a través de Twitter. El propio Ledesma creo que lo está conversando con la Cancillería chilena. Chile podría estar considerando, y Canadá también, hacerse parte ya ante la Corte Penal Internacional para impedir. ¿Qué significa? Párate ahí un segundito acuérdate que nuestra finalidad es un poco didáctica. Si ningún Estado se hace parte, la Corte Penal Internacional básicamente se queda como congelada, ¿no? ¿Qué Sí, significa hacerse parte?
Hacerse parte es una de las tres modalidades que prevé el Estatuto de Roma en su artículo 13 para que se active la investigación. No una investigación preliminar, que es como están las cosas en este momento, y que fue lo que anunció la fiscal Fatou Bensouda en febrero de este año, sino que obligatoriamente, bien porque lo ordena el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bien porque uno de los estados parte o miembro del Estatuto de Roma se hace parte, cualquiera de ellos, o bien porque la fiscal finalmente lo decide, es que se puede iniciar una investigación formal. Y esta investigación formal puede conducir a medidas precautelativas donde se incluyen órdenes de captura. Entonces, ¿a dónde vamos? Que le quiero dar la palabra porque usted tiene ya una idea que hemos hablado fuera de cámara y que ya está en proceso de que se explane en la playa, en la opinión pública, que es cómo nosotros podemos lograr realmente salir de este gobierno, cómo podemos lograr, digamos, removilizar un país para que la comunidad internacional vea como de inmediato aplicar el principio de la responsabilidad de proteger del artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas y hacerse parte ante la Corte Penal Internacional. Bueno, usted me ha comentado y le doy la palabra que hay que generar una estrategia, una táctica de aproximación con la gente, con las bases populares, de parte del liderazgo político, que por favor le doy la palabra para que les ponga a usted. Sí, gracias, Orlando. Fíjate que el problema, en mi opinión, por cierto, que para algunas personas esto de opinar se ha convertido en un pecado, ¿no? Dicen que, bueno, opinadores de oficio y todo este tipo, bueno, cada quien tiene su oficio. El mío en particular es ese, ¿no? El de opinar, pero uno no opina así de buenas a primeras, uno hace su análisis, su estudio y ve, entonces da una opinión. La opinión, como les decía yo siempre a mis estudiantes, no coincide con la verdad, ¿no? La opinión es una creencia que uno tiene analizando unos datos y viendo las cosas en Venezuela. Lo que uno ve en Venezuela es que hay, primero, siempre lo hemos dicho, Orlando, varias oposiciones. Y cada oposición pareciera tener un track por donde caminar. Esas distintas oposiciones tienen agendas diversas, pero todas ellas agendas políticas. Y lo que hace falta en Venezuela ahorita es sintonizarse con la precariedad que está sufriendo la mayor parte del pueblo venezolano. Una precariedad expresada en la dificultad de conseguir medicinas, en la dificultad de conseguir comida, en la dificultad de mantenerse vivo todo el día sin que algún delincuente lo mate, como lamentablemente le pasó a Evio Di Marzo esta semana. Saco este nombre a relucir porque, bueno, una persona renombrada en el país, conocida, que es vilmente asesinada para quitarle un vehículo, nos está hablando de la desgracia social que está viviendo Venezuela. Y yo creo que es hora de que los políticos venezolanos sintonicen lo social con lo político. Y sintonizar lo social con lo político es lo que nos va a llevar a que la gente se dé cuenta que verdaderamente, si bien es cierto que el problema venezolano es esencialmente político, tiene un componente social que está desgarrando a la sociedad venezolana, valga la cacofonía, que está generando una situación de crisis humana que va a necesitar, sin duda alguna, una intervención. Bajo esto, recuerdo, Orlando, que tú y yo tenemos como 2 años hablando de esto, del deber de proteger. Ahorita es que está siendo retomado. Nosotros en su momento distribuimos unos papers, la gente no nos hizo caso. Pero bueno, estamos llegando a ese momento donde el que no pueda huir de Venezuela va a terminar exterminado, va a terminar muerto de hambre, muerto por una enfermedad de estas enfermedades que modernamente son evitables, combatibles, pero que lamentablemente el Estado venezolano ha dejado a la gente en la inopia, ha dejado a la gente sin ninguna protección. Yo creo que si nosotros logramos que los políticos venezolanos se sincronicen con esta agenda trágica
que sufren los venezolanos. Entonces vamos a ver un proceso de removilización interna que va a llamar lo suficientemente la atención de los organismos internacionales para darse cuenta de que Venezuela necesita, por su supervivencia, la supervivencia de su pueblo, de su gente, una intervención humana de dimensiones muy importantes y que marcarían un hito en la historia de la humanidad. Sí, yo quiero subrayar dos cosas en su intervención. Número uno, no se va a retomar la agenda internacional en términos de evaluar, tomar ese paso, o sea, continuar ese tracking, ese camino, si no hay realmente un proceso de reactivación interna en el país, de removilización interna de esas bases populares con una posición, como usted lo ha dicho, sintonizada con lo social y sincronizada en términos de unidad operativa y militante. Número uno. Y número dos, yo voy a hacer aquí una suerte de denuncia que de pronto va a sonar un poco, por cierto, unpolite o un poco hostil de cara a de quien demanda intervención. Tanto comete delito, atención, tanto comete delito el gobierno tirano y dictador que ha procurado la hambruna y la desgracia de nuestro pueblo, como aquellos que, teniendo en sus manos la justicia y las herramientas para contenerlo y evitarlo, no lo hacen. Exactamente. Y tanto de los jueces, que bastante delito han cometido en Venezuela precisamente por prestarse a una justicia absolutamente dominada y dirigida por el tirano, como hablo de los jueces que en el marco del Tratado de Roma tienen en sus manos, y los fiscales, de activar con gallardía, con valentía, sin complejos colonialistas ni imperiales, activar de una vez la justicia universal para, con valentía, repito, exigir y demandar a esta jurisdicción supranacional la intervención judicial necesaria para acabar con este desastre. Es inédito. O sea, el informe de la OEA, profe, es realmente superior en cuanto a lo que significa Venezuela en 18 años en términos de violación de delitos de lesa humanidad al desastre mutilante y aberrante que pudo haber pasado en la África meridional o que pudo haber pasado en los Balcanes. Mira, Orlando, como de papirocracia diplomática. Sí, atajándote ahí que es bien importante y para que no se nos quede en el tintero. Estas responsabilidades que tú estás mencionando, tanto externas como internas, tienen un contenido ético bastante grande. Ahora, ¿en qué hemos fallado? Porque es que definitivamente, en mi opinión, nuevamente, nosotros hemos fallado en algo bien importante, y es en que no hemos logrado presentar lo que en el exterior creen que es una clase política, ya sea dictatorial, autoritaria, pero que ellos creen que es una clase política, como lo que verdaderamente es, como una banda delincuencial que en su tiempo libre se dedica a ejercer labores de gobierno, pero cuyos negocios principales son el negocio del narcotráfico, el lavado de dinero, ¿cómo se llama? El tráfico de personas, la permeabilización de las fronteras para que hayan estas ilegalidades que se pueden dar a través de fronteras bastante fluidas, no como las europeas, donde todo está vigilado, sino como la que hay aquí en Latinoamérica, donde lamentablemente eso es lo que permite es el crimen y el narcotráfico. Yo creo que ese es un asunto que nosotros tenemos que revisar. Mientras la comunidad internacional siga creyendo que quienes gobiernan en Venezuela son una clase política, y peor aún, como cree el Papa, que es que son de izquierda. No, ni son de izquierda ni son políticos. Son una banda criminal, unos chicos malos que se apropiaron del poder y que lamentablemente en este momento se han dado cuenta que su salida del poder les va a costar la libertad, y por lo tanto entonces se aferran con cada vez más ahínco, con cada vez más fuerza a mantenerse en el poder y no soltarlo. Sin hacer elocuencia del tema canino que ya escuchamos por ahí. Bueno, vamos con ese mismo ejemplo. O sea, el que mucho ladra, poco muerde. Sí.
Parte de las deficiencias que hemos tenido en este proceso es que hemos ido de manera muy dispersa en el proceso de denuncia por el mundo. Nos ha faltado un poco más de contundencia en algunas decisiones de orden político y de orden jurídico. Por ejemplo, tenemos pendiente en la agenda que se haga parte ante la Corte Penal Internacional, la Asamblea Nacional. Sí. Podría hacerse parte también el TCJ, que está en el exilio, y desde allí pulsar, aun cuando nos digan que no pueden hacerse parte, pero intentarlo, pulsar esa justicia internacional. Claro. Y por otro lado, los actores, yo le pido al Grupo de Lima, yo le pido a la OEA, que lo ha hecho muy bien, yo le pido al Parlamento Europeo, yo le pido a los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, que han estado en una fiebre sancionatoria, muy bien, pero con sanciones no se va a caer. Sí, sobre todo con sanciones del tipo de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea a mí me ha dejado con muy mal sabor en la boca. Las sanciones que aplicaron no son sanciones que verdaderamente le importen a Venezuela. No te vendo armas, no importa, se las compro a Rusia o a China. Sancioné a 2 o 3 personas. Se tardan muchísimo en tomar la decisión de elaborar unas sanciones para después del 20 de mayo acordar que van a acordar un acuerdo de sanciones. Lo digo así, no echando broma, es que lo que se acordó, que salió con bombos y platillos, de que la Unión Europea acuerda nuevas sanciones, no, la Unión Europea acordó reunirse para acordar unas sanciones. Entonces, así no, las sanciones no tienen efecto alguno. Por supuesto, las sanciones han sido teledirigidas a personas y a sus testaferros, y eso evidentemente les está causando un perjuicio importante, porque ya no están pudiendo usar su dinero como lo usaban antes, no están pudiendo hacer lo que hacían antes, y eso los tiene bastante limitados. Pero nosotros tenemos que nuevamente hacerle ver, particularmente a la Unión Europea, que vuelve con el asunto del diálogo, y al Papa, que vuelve con el asunto del diálogo, que la clase política gobernante venezolana no es una clase política normal, no es la clase política que uno se encontraría en otros países donde hay también problemas. No, esta es una clase política altamente involucrada con lo criminal. Y Venezuela se ha convertido sin duda alguna en un interés de la internacional del narcotráfico, por su ubicación geográfica, por las facilidades que le ofrece al narcotráfico. Entonces, esto necesita y requiere un tratamiento distinto. Para cerrar, profesor, nos atrapa, le comento lo siguiente. Kofi Annan, en el marco del lanzamiento de la Convención de Palermo, en el año 2000, lanzó una frase muy contundente. Él dijo: no podemos permitir que la ilicitud transnacional no sea atrapada por la licitud transnacional. No podemos permitir que las mafias y las bandas y los crímenes organizados que se hacen de la tecnología, de la comunicación, que traspasan fronteras con gran facilidad, no sean contenidas y no sean atajadas por, digamos, la justicia transnacional. Eso es Convención de Palermo. Entonces, en conclusión, la pelea contra el crimen, la pelea contra las mafias organizadas que representan Venezuela, que representan en este momento Venezuela como un narcoestado, como estado ausente, como estado, digamos, receptor de mafias radicales y fundamentalistas, además propicias para el terrorismo. Esa pelea la está perdiendo la comunidad internacional, no los venezolanos. Bueno, esa pelea está siendo perdida por la comunidad internacional. Absolutamente de acuerdo. Bueno, Orlando, hemos llegado aquí al final del tiempo que nos habíamos propuesto para hacer este programa. Amigos, los invitamos a una nueva emisión de Hacia la Venezuela Ideal, siempre tratando de entrar con cierta profundidad en los temas que nos competen, que nos hace falta entender muy bien a los venezolanos. Un abrazo, Orlando. Y pronto desde Madrid, directamente el abogado del diablo con José Vicente Carrasquero. Le damos la primicia. Caramba, muchas gracias. Venga, profesor. Un abrazo. Un abrazo.